Bendiciones, soy el pastor Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida Despertar. Hoy en la lección estaremos desarrollando el tema los dones, clase de discipulado para comprender lo que tenemos que hacer una vez que estamos ya en los caminos del Señor. En primer lugar, definamos el concepto. ¿Qué entendemos por dones? El don es un carisma que da el Espíritu Santo para desarrollar y edificar espiritualmente a la comunidad creyente. No se necesita desarrollar la destreza o aprendizaje, sino que Dios lo suple. El don entonces es un carisma que da el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el talento? El talento es un conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada en forma exitosa. Mediante el aprendizaje continuo y la destreza, lograr desarrollar aquella actitud. Entonces, el don es lo que Dios te da, ese carisma, y el talento es entonces la aptitud o destreza para desarrollar ese don. La palabra de Dios como base bíblica en 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11 la leemos en el nombre de Jesucristo. Leo, abro comillas, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Espíritu está aquí con letra mayúscula, lo que nos indica que es Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, los dones vienen de parte de Dios, que viene de su misma presencia. Efesios capítulo 4, verso 8 nos dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Santiago capítulo 1, verso 17 nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Hechos capítulo 8, verso 20 nos dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mateo capítulo 25, verso 14 y 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Recordemos el concepto de talento. Talento es el conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea determinada. Y esta tarea debe ser en forma exitosa. ¿Esto cómo se logra? Mediante el aprendizaje continuo y la destreza, lo que logra desarrollar aquella aptitud. En el caso de la nota bíblica en comento, el hombre, aquel millonario, se va lejos y le entrega sus bienes a estos individuos, a unos 5, a otro 2 y a otro 1, todo conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Él quería que ellos multiplicaran esos talentos y les dejó instrucciones específicas. Repasando entonces el concepto de don o dones, recordemos que dijimos que es carisma que viene de parte del Espíritu Santo para desarrollar y edificar espiritualmente a la comunidad de creyentes. En tal sentido, la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31, nos dice en el nombre de Jesús, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones me son dados por el Espíritu Santo
Los talentos son esas habilidades, cualidades que Dios también nos da para desarrollar y alcanzar metas, propósitos y, ¿por qué no?, desarrollar también nuestros talentos y nuestros dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces existen diversos dones. Vamos a enumerar algunos. Primero, palabra de sabiduría. Primera de Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Está también el don de palabra de sabiduría. Recuerde, primero vimos el don de sabiduría. Ahora vamos a ver el don de palabra de sabiduría. Otra vez, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Ok? Palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento, saber, revelación. Primera de Corintios nos deja ver que Dios nos da palabra de sabiduría, pero también nos da palabra de ciencia, de conocimiento, de saber, de revelación, según el mismo Espíritu. Un ejemplo de palabra de ciencia lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 5, del 1 al 5, que a la letra dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En este caso, Dios le dio conocimiento, le reveló al apóstol Pedro lo que estaban haciendo Ananías y Zafira. Otro ejemplo de los diversos dones, es fe. Fe por el mismo Espíritu. El don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu Santo, por el cual aquello que es expresado o deseado por el hombre o dicho por Dios va a llegar definitivamente a suceder. Sí, Primera de Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y en esto de la fe hay una alabanza que cantamos: dame fe, oh Señor, dame fe. Veamos tres distinciones de la fe. Gálatas 3, 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la venida de la fe. Ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe de la ley, por su fe, Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe de Cristo, por la fe. Recuerde, al punto donde quiero llegar, que hay una fe que es personal. El justo por su fe vivirá. La fe de Cristo, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y luego, el don de fe, como lo vimos en Primera de Corintios 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Luego vemos los dones de sanidad. Sanidad significa calidad de sano, hacer que uno esté bien, cabal, completo.
Don significa dádiva, presente o regalo, gracia especial o habilidad, favor, bondad. Pero es más importante que pensemos en la palabra dones, la cual es plural. Plural significa más de uno. En este caso, dones significa más de un don de sanidad, por ejemplo. En Primera de Corintios 12:9, abro comillas, dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. En Hechos, capítulo 3, verso 4 al 6, la Biblia nos dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos, está hablando con el cojo que está frente a la puerta de la hermosa. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hablamos también del don de milagros, en plural. El término griego del cual se deriva la palabra milagros es dunameis. Este término se empleó en la frase hacer milagros para dar a entender un acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Un poder sobrenatural para realizar lo que sería imposible de otra manera ocurriera. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, la Biblia nos dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Entonces, un acontecimiento que supera el orden natural, por ejemplo, abrir el mar rojo en dos, detener el mar, resucitar muertos, convertir el agua en vino, pasar del el reino mineral, que es el agua, al reino vegetal, que es el vino. Esos son milagros. Otro don es el don de profecía. De acuerdo con un especialista bíblico, profecía significa predicción, la acción de profetizar. Otro erudito bíblico dice que significa exposición pública, la cual es predicación o proclamación. Comprendemos entonces que el mejor significado de la profecía, si podemos discernir, tiene ambas funciones a la vez, la función de predecir y la función de exponer públicamente. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces, estamos hablando de mensajes divinamente inspirados para edificar a otros. Hoy por hoy, como la palabra de Dios ya está escrita, nosotros no tenemos que predecir porque todos los hechos que van a acontecer y están aconteciendo se encuentran registrados en la palabra de Dios. La ley y los profetas hasta Juan. Pero nos corresponde a nosotros la exposición pública, traer mensajes que Dios nos ha dado divinamente por su inspiración para edificar a otras personas con base, con sustento en lo que la palabra de Dios dice y en cómo y en cuánto y en cuándo se aplica a cada uno de los oyentes. Tenemos luego el don de discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que es igual a distinción, conocer, discernimiento,
juicio. Y como lo hemos visto previamente en 1 Corintios 12:10, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Debemos entonces tener presente que el enemigo, el diablo y sus demonios también utiliza a sus magos, a los que leen el horóscopo, las cartas, etcétera, etcétera, pero que son espíritus demoníacos, diabólicos. Esto se puede ver desde el Antiguo Testamento. Cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios que se presentó ante Faraón. Faraón le dijo: muéstrame tus poderes, cómo tú me confirmas a mí que tú vienes de parte de Dios. Y él agarró la vara y la lanzó y se convirtió en serpiente. Pero Faraón buscó a sus magos e hicieron lo mismo. Agarraron sus varas encantadas y se convirtieron en serpiente también. Pero ¿cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia es que la vara de Moisés se comió a a la de los magos vara. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos en el libro de Hechos capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dice la Biblia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, espíritu con E mayúscula, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Luego tenemos los diversos géneros de lenguas. En 1 Corintios capítulo 12, verso 10, nos dice la Biblia: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, verso 2 al 5 dice: porque al que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, esto es, más que prediques. Porque mayor es el que profetiza o predica, de acuerdo a lo que vimos en el punto anterior, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hechos capítulo 2, verso 4 nos dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Avancemos sobre el don de servicio. Se traduce del griego, que es diaconía, de diáconos, los diáconos de la iglesia, por ejemplo, que significa también asistencia en el reino de Dios y para Dios. Romanos capítulo 12, verso 7 nos dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces, tomando el concepto del diácono, el diácono bíblico es el que servía a las mesas, conforme al libro de los Hechos capítulo 6, versos 2 y 4. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Algo que quiero destacar aquí es que los dones que Dios da para cada uno de sus hijos tienen el mismo peso, el mismo valor. Por ejemplo, el don de profecía, el don de lenguas, el don de servicio, valen lo mismo para Dios. Lamentablemente, algunas personas utilizan el don de lenguas para decir, wow, yo estoy hablando en lenguas todo el tiempo y soy más santo que los demás. Pues déjame decirte que no es así. Habla entonces también la palabra de Dios del don de la enseñanza. La palabra enseñar es para los maestros y para alcanzar el perfeccionamiento de los santos. Perfeccionar a los santos. Cuando alguien tiene el don de enseñar, se le entiende muy bien lo que él o ella explica en su exposición. Además, es una persona que no batalla para preparar enseñanzas, pues tiene ese don de parte de Dios. Conseguir información aquí, conseguir información allá, acumular toda la información y es muy práctico, práctica, muy preciso, muy precisa para enseñar la palabra. También tenemos el don de la exhortación. El don de exhortar y se aplica, por ejemplo, cuando un cristiano no está caminando bien, el Espíritu Santo les puede revelar algo en particular a esa persona que tiene el don de exhortación. Y esta persona se puede dar cuenta. Por lo general, Dios ha dejado este don para su ejecución a los pastores en la iglesia. Pero también tienen la habilidad para ir y aconsejarlo. Este don tiene que ver con dar ánimo, con dar consuelo, no con zamparle con una mandarria y decirle, Dios me reveló y tal. No, 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 no. Este don tiene la facilidad, la bendición de decir las cosas sin herir. La persona puede percibir que es para su bien. Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, con rapidez, el que hace misericordia con alegría. El don de la exhortación se debe usar en la iglesia y es recomendable, amén, que siempre estemos en oración porque una palabra dicha fuera de tiempo, fuera de tono y fuera de contexto puede llevar a que esa alma se aparte de los caminos del Señor. Vamos ahora a entrar al don de repartir. Es el que tiene el don de dar, el que es bendecido porque Dios le da, pero no acumula para sí, sino puede bendecir a los demás. Entonces Dios nos bendice para bendecir a los demás. Por eso dice el que da con liberalidad, con abundancia. Entonces ese de más. Repito otra vez Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. También está el don de presidir, en este caso de influir, de dirigir, de motivar. Presidir significa poder, capacidad de influir, el que motiva a otros. Esta palabra también dice que ocupa un cargo, puede dirigir un lugar donde es escuchado. Y de ahí entonces también se deriva la palabra liderazgo. Si usted en su vida, en su carrera, en su comunidad, ha ayudado a otras personas, personas las han seguido, lo han seguido a usted, entonces usted pudiera contar con ese don de presidir. Tenemos también finalmente el don de la misericordia. Tiene que ver con darle al necesitado. Y Dios nos manda a nosotros a ejercer ese don. Y lo vemos explicado en el libro de Lucas capítulo 10, versos 33 al 35, donde nos habla de la historia de un samaritano. Hay un samaritano y se conoce
que pasa por el camino y vio a alguien que estaba herido. Quienes pasaron con anterioridad se hicieron de la vista gorda, pero este samaritano, Lucas 10, 33 al 35, que iba por el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, al hospital, digamos. Otro día al partir sacó 2 denarios en dinero y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más en él, yo te lo pagaré cuando regrese. Concluyendo con esta interesante lección sobre discipulado, en cuanto a los dones se refiere, tenemos que estar conscientes que es Dios quien ha dotado a cada uno de nosotros con diferentes dones, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer, funcionar bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo opera en los dones que Él nos ha dado previamente. Es decir, todo aquel que es lleno del Espíritu Santo ya tiene dones que Dios ha puesto en su vida. Cada creyente deberá procurar saber qué don le ha sido asignado para ministrarlo al cuerpo de Cristo. Hable con su pastor, con el obispo de su iglesia, con el equipo de líderes, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con esos dones y talentos. Nos dieron 5, lo multiplicamos, nos dieron 2, lo multiplicamos, nos dieron 1 y porque era un solo talento lo enterramos y no vamos a dar resultado. No. Primera de Corintios capítulo 14, verso 12 nos dice la palabra de Dios. Así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Soy el pastor Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida de Despertar, aquí en Freeport, New York. Gracias por estar en este discipulado y hasta nuestra próxima lección.